Hoy nos vamos a sumergir en 3 momentos clave de la vida espiritual, tal como se describen en la carta a los Romanos. Es un viaje que nos va a llevar por la derrota, la victoria y también el sufrimiento. ¿Alguna vez han sentido esa tensión interna? ¿Esa lucha entre lo que se quiere hacer y lo que al final se hace? Es una experiencia que, la verdad, es casi universal. Y lo increíble es que el apóstol Pablo la describe con una claridad que asombra. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Y para que quede claro, todo nuestro recorrido se basa directamente en el texto de Romanos, específicamente en los capítulos 7 y 8. Aquí, Pablo no solo está contando su propia lucha, sino que de alguna manera traza un mapa que puede ayudar a cualquiera a identificar dónde se encuentra en su propio camino espiritual. Nuestro análisis va a tener 4 partes. Vamos a empezar con el momento de la derrota, para luego, claro, contrastarlo con el momento de la victoria. Después exploraremos un tercer estado, que es el del sufrimiento, y vamos a terminar con algo bien práctico, una herramienta de autoevaluación. Muy bien, comencemos con el primer estado, el momento de la derrota. Esto lo encontramos descrito de una forma súper vívida en el capítulo 7 de Romanos. Y la verdad, es un lugar de una lucha interna y una frustración intensas. La primera característica de este estado es ser carnal. A ver, ¿y qué significa esto? Según el texto, se refiere a una persona que está dominada por su carne, por sus deseos. Es un punto donde la identidad de pecador se siente mucho más real, mucho más fuerte que la nueva identidad que se supone que tiene en Cristo. El texto fuente describe este momento con 3 palabras que son clave. Primero, carnal, como acabamos de ver. Segundo, esa sensación de estar vendido al pecado, o sea, como un prisionero que simplemente no tiene control. Y tercero, sentirse miserable, que es un estado de desesperanza total, sin ver salida. Imaginen por un momento la impotencia. Es esa experiencia de saber perfectamente lo que es correcto, pero ser incapaz de hacerlo. Es como pelear una batalla que ya está perdida antes de empezar. La persona se siente totalmente atrapada, sin la más mínima fuerza para liberarse. Pero, y este es un gran pero, la historia no termina ahí, ni de cerca. Ahora pasamos de la oscuridad de Romanos 7 a la luz de Romanos 8, al momento de la victoria. Y esto, créame, es un cambio radical de perspectiva y de poder. Es que el capítulo 8 arranca con esta declaración potentísima. Ahora ya no hay condenación. Esta es la frase que lo cambia todo. La persona que vive en victoria está libre de condenación, no solo de los demás, sino de la propia autocondenación y de ese miedo constante a ser juzgada. Miren, en esta diapositiva el contraste es clarísimo, ¿no? En Romanos 7, la identidad es pecador, el estatus es prisionero y el resultado, derrota. Pero en Romanos 8, la identidad cambia a santo, el estatus a libre y el resultado es la victoria. Es una transformación de raíz, total. ¿Y cómo se ve esta victoria en el día a día? Bueno, se manifiesta al estar libre del dominio del pecado, al empezar a vivir más conforme al espíritu que a la carne, al tener el poder para, como dice el texto, hacer morir las malas obras, y lo más fundamental de todo, al vivir con una identidad completamente nueva, la de un hijo adoptado por Dios. Y ojo, esto es crucial. Victoria no significa que de repente desaparecen los conflictos. Para nada. La lucha sigue ahí, pero es una lucha distinta. El texto la llama la guerra de un victorioso. Ya no es la batalla desesperada de alguien que sabe que va a perder, sino la lucha de quien ya tiene la victoria final asegurada. Bien, hemos visto la derrota y la victoria, pero hay un tercer estado, uno con más matices, más complejo, que el texto también describe. El momento del sufrimiento y la debilidad. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona vive en la victoria de Romanos 8, pero aún así experimenta un sufrimiento profundo y una debilidad muy real en su vida? Pues el texto también se mete en esa realidad tan compleja. El texto nos muestra 7 realidades de este estado. A ver, vamos con calma. Primero, esta persona sufre, experimenta sufrimiento. Segundo, a pesar de eso, confía en que la gloria de Dios se va a revelar. Tercero, gime, o sea, siente un dolor muy profundo. Cuarto, se aferra a una esperanza firme. Quinto, es muy consciente de su propia debilidad. Sexto, a veces llega al punto de no saber ni cómo orar.
Y séptimo, experimenta cómo el espíritu intercede por ella. Bueno, ahora que ya exploramos estos 3 momentos, vamos a aterrizarlo un poco. Veamos cómo podemos aplicar este conocimiento. El texto original propone una herramienta simple, pero, la verdad, muy poderosa para la autorreflexión. Miren, esta es la herramienta. Es una invitación a calificar, en una escala de 0 a 10, qué tan reales son estas 7 declaraciones en la vida de uno en este preciso momento. Por ejemplo, estoy sufriendo o tengo una esperanza ardiente. Es un ejercicio de honestidad. Y el punto clave aquí es este. Esto no es un examen con respuestas correctas o incorrectas. No se trata de juzgarse a uno mismo. Es simplemente una herramienta para ganar claridad y entender un poquito mejor en qué momento del viaje espiritual nos encontramos ahora mismo. Y así, cerramos con una pregunta para la reflexión personal. Al mirar estos 3 retratos, el de la derrota, el de la victoria y el del sufrimiento con esperanza, ¿en cuál de ellos nos vemos más reflejados hoy? Y, más importante aún, ¿cómo puede ese reconocimiento cambiar nuestra perspectiva sobre la vida y el camino que tenemos por delante?